Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy nos acompaña Berlín, periodista desde Guayaquil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Muy bien. Dentro de Bien, lo posible, claro. gracias por acompañarnos el día de hoy, porque, bueno, sin duda estamos hablando de coronavirus, esta pandemia que nos está afectando a todos. Y gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, se están viendo golpeados porque nuestros sistemas, nuestras instituciones son débiles, son frágiles. Gobiernos en el mundo y acá también han tenido que elegir si priorizan a la población o priorizan a la economía. Y afortunadamente la mayoría está apostando por los ciudadanos y por establecer ciertas políticas y medidas que puedan favorecerlos finalmente a ellos. Pero hablar de Ecuador sin duda nos hace recordar estas terribles imágenes que dieron donde veíamos hospitales colapsados, personas que habían perdido la vida, que estaban en las calles, morgues colapsadas, porque la capacidad ya no daba a más. Incluso en su momento el presidente Lenín Moreno reconoció que la crisis era aún más grave de la que realmente se estaba evidenciando. Desde ese momento, que fue, me parece, finales de marzo, inicios de abril, a la fecha, ¿cómo ha cambiado la vida en Ecuador? ¿Qué políticas se han implementado? ¿Cuáles se han endurecido? ¿Cómo está la población? Bien, lo que reveló la pandemia fue algo que se sabía, que se había, digamos, que se conocía a voces y que era evidente sobre todo para los grupos más necesitados, ¿no? Que el Ecuador tiene un sistema de salud muy precario, que hay grandes diferencias sociales. Eso se puede ver en Guayaquil, en pocos kilómetros cuadrados, puedes ver la riqueza absoluta y la pobreza por la que ningún ser humano puede pasar, ¿no? En un área pequeña. ¿Cómo está ahora Ecuador y sobre todo Guayaquil, que fue el punto, ¿no? El epicentro de toda de la pandemia aquí en este país? Pues las imágenes que vimos que fueron ciertas ya no son pan de cada día, sin embargo se han trasladado, las tragedias permanecen, ¿no? Los hospitales aún están colapsados, con morgues repletas de cadáveres que drenan por algún lado. Son imágenes que ahora se están viendo, que han reemplazado las iniciales, pero que todavía se ven. Se está buscando la manera de establecer el protocolo, de tratar de que la economía despierte. Ecuador es un país en el que se esperaba que la economía crezca este año antes de la pandemia, apenas 0,5%. Ahora las proyecciones indican que la economía ecuatoriana se va a contraer entre 6,5%, 7%, ¿no? Entonces, es una cifra, claro, de la economía, de la macroeconomía, pero te refleja mucho de lo que está pasando, ¿no? Hay colegios acá en Ecuador hay dos regímenes educativos, el régimen Sierra y el de la costa. El de la costa tenía que empezar clases, los escolares tenían que empezar clases en abril, a mediados de abril, ahora se han ido postergando, posiblemente empiecen en junio, ¿no? Hay colegios que vienen cerrando, hay una gran bomba de tiempo en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque en varios colegios solamente se han matriculado el 30% menos de alumnos, lo que hace un poco inviable la, la continuación de varios colegios, ¿no? Hay problemas por varios lados, quizás buenas intenciones también por parte del gobierno, pero no suficientes, ¿no? Y hay Además de un esas gran buenas, problema que está saliendo, sí, no, te quería decir que además de esas buenas intenciones que tiene el gobierno de implementar políticas, ¿cómo lo ha recibido la población? Han logrado finalmente acatar el cumplimiento de las mismas, porque de nada sirve que el gobierno dé las mejores medidas y finalmente la población va a hacer lo que tiene que hacer, lo que necesita en muchos casos por la falta de recursos innecesarios. Exactamente. Eso ha pasado también aquí, pero yo siempre digo que Perú y Ecuador somos países muy parecidos, más allá de que que seamos uno al lado del otro, somos muy parecidos tanto en lo bueno como en lo malo. La idiosincrasia es muy similar, tanto en lo bueno como en lo malo. Aquí, más allá de que si es que el gobierno
fue oportuno o reaccionó tarde o temprano. La cosa es cuando se reaccionó, siempre pudo haberse reaccionado antes, ¿no? Pero la cosa es cuando se reaccionó hubo un gran problema, que muchas personas minimizaron el tema, ¿no? Siguieron saliendo, siguieron tratando de hacer su vida normal. Por un lado, por irresponsabilidad es cierto, pero también por otro lado tenemos el de lo que mencionamos hace poco, ¿no? Lo de la pobreza. Acá hay muchas personas, miles de personas, cientos de miles de personas que si no salen a trabajar un día no tienen que comer. Si no salen a trabajar de lo que sea y y ganan $3, $4, es un país dolarizado, y no tienen que llevarse a la boca, ni ellos ni su familia, ¿no? Eso es una realidad que superó cualquier medida de cuarentena, cualquier medida preventiva, ¿no? Ante el coronavirus, porque la pobreza pudo más, ¿no? Claro, que es lo mismo que pasa acá, que la gente está saliendo a la calle porque dice, no me va a matar el coronavirus, no voy a morir de hambre, y algo tengo que llevarme a la boca y también alimentar a mis hijos que están en casa. Ahora, decías tú, y concuerdo contigo, en que Ecuador y Perú tienen muchas similitudes. Y aquí, por ejemplo, vemos temas de corrupción. Aquí, por ejemplo, se han detectado varios casos de hospitales o instituciones que están haciendo compras sobrevaloradas, que básicamente no han ocurrido por allá. Tal cual, sí. Hay casos ya de sobrevaloración de mascarillas, sobrevaloración de bolsas o fundas para cubrir cadáveres. Ya se dan esos casos, el gobierno ha salido, el presidente, en las pocas oportunidades que ha salido ante cámaras, porque quienes han tenido el gran protagonismo aquí han sido el vicepresidente y la ministra de gobierno. De las pocas veces que ha salido el presidente, ha salido a decir que caiga quien caiga, se va a investigar, mientras se va investigando, los casos siguen saliendo, ¿no? Siguen saliendo, y todos relacionados justamente, y sobre todo al sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo va a ver el tema de la reactivación económica, este camino hacia la nueva normalidad en la que estamos entrando ya varios países, bueno, de Europa, de Latinoamérica, hacia los próximos meses, y que van a llevar también a establecer medidas para convivir con el coronavirus, en caso todavía no haya una vacuna? Que lo que se ha hecho acá es delegar la responsabilidad de cuándo reactivar algunos negocios, hablando en el lado de la microeconomía, ir abriendo algunos negocios, y es cada autoridad local la que va a decidir cuándo, ¿no? Se ha activado un sistema de semáforos rojos que solamente se están elaborando y pueden hacer, por ejemplo, entregas por delivery, solo negocios de comida, y hay un toque de queda mucho más amplio, de 2 de la tarde a 6 de la mañana. El semáforo, bueno, la luz naranja o luz ámbar, el toque de queda se acorta desde las 6 de la tarde a 5 de la mañana. Ya hay algunas actividades que pueden ofrecer sus servicios, ya el sistema de transporte es más amplio, pero solo al 30% de su capacidad. Algunos negocios, algunos locales pueden abrir con hasta el 30% de su capacidad, si no me equivoco. Va a ser cada autoridad local la encargada de decidirlo, ¿no? Por otro lado, se vienen gestionando préstamos al Banco Mundial, y se viene también la manera de acortar el presupuesto. Salió la información de que Ecuador para el 2020 va a manejar un presupuesto que el equivalente del 2012, porque, bueno, se han empezado a reducir costos, ¿no? Están desde las acciones simbólicas, algunos dicen populistas, el presidente se acortó el salario, algunos de los funcionarios de alto rango también, y también otras medidas que están despertando ya la protesta en las calles, es la reducción del presupuesto para educación, ¿no? Los estudiantes universitarios ya están saliendo a las calles diciendo que, bueno, que recorten por otro lado, porque la educación pública ecuatoriana de por sí ya tiene poco presupuesto, y bueno, buscan reducirlo más, ¿no? Esta memorización de la que nos contabas, que hay ciertos lugares que están en color rojo, que tienen restricciones más duras, va cambiando amarillo a verde, en función de lo que indica la autoridad local. ¿De qué depende? ¿De que únicamente que se vayan reduciendo la cantidad de personas contagiadas? Sí, depende de la reducción de contagios, del manejo de casos ya activos, ¿no? Depende mucho de eso. Cada cantón, que vendría a ser el equivalente en Perú a provincia, sí, provincia,
maneja sus propias cifras, ¿no? Las cifras oficiales. Ahora, las cifras oficiales pueden distar mucho de las cifras reales, ¿no? Eso pasaba sobre todo al inicio, en que había gente que fallecía. Si tú comparas la cantidad de muertos solo en Guayaquil, de abril de este año con abril del año pasado, veías una gran diferencia de 5.000, 6.000 muertos, ¿no? Pero ellos no entraron al conteo de fallecidos. El último conteo de fallecidos dado hoy, el oficial, indica que hubo 2.594 fallecidos, ¿no? Entonces, ¿y por qué toda esta gran cantidad de personas que fallecieron no entraron a ese conteo? Por una razón muy simple: no se les aplicó la prueba para determinar si eran infectados con el virus, ¿no? De eso depende, de las cifras que maneja cada cantón. Hay presiones y todo lo demás para que, sobre todo por el lado empresarial, para que ver la manera de reactivar las actividades, pero están en proceso. Hay presiones por todos lados y bueno, hasta que por ahora son las autoridades locales las que van a decidir. Sin duda, sin duda. Que más queremos volver a la vida que teníamos antes, pero la situación es bastante complicada y nos queda más que adaptarnos a esa nueva normalidad, pensar a vivir pues, ya con el coronavirus como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Ahora, como parte de esta justamente reactivación y lo que se viene de ahora en adelante, por ejemplo, Israel sugería que sería interesante que hubiera una especie de unión latinoamericana, ¿no? Que los países pudieran apoyarse, hacer soporte y de pronto por ahí establecer acciones en conjunto. Escuchaba hace unos especialistas en salud pública que aseguraban que si por ahí hubiéramos establecido medidas oportunas, ¿no? En temas de salud, podríamos haber contenido un poco más inteligentemente la pandemia a nivel regional y que podríamos hacer algo similar en temas de economía. Es una opinión totalmente personal, pero teniendo en cuenta que tenemos líderes muy distintos, me parece un poco difícil, ¿no? Pensar en algo así, no sé qué piensas tú. Tal cual, sobre todo lo de gobernantes con diferentes tendencias políticas y ópticas y maneras de haber abordado el problema, ¿no? O sea, tenemos en un mismo continente a Vizcarra, Bolsonaro, Fernández y AMLO, López Obrador, ¿no? Y ahí te das cuenta ya todas las diferencias de todas las distintas maneras que han abordado el tema, ¿no? Y también yo creo que el gran problema por el cual nos traspasó, nos superó la pandemia, igual nadie estaba preparado, pero nos ha agarrado indefensos, es por algo que viene de raíz, ¿no? Algo casi orgánico, que es el abandono del sistema de salud pública, ¿no? No, la verdad es que es poco presupuesto que se le da a la salud pública a muchos de nuestros países. Es solamente cuestión de ver y cotejar cuáles son los países que están sobrellevando mejor la pandemia, y son los países que por ahí están invirtiendo más en salud, y no desde ahora, sino de décadas, ¿no? La investigación científica, la educación, ¿no? Va por ahí el tema. Medidas entre países, bueno, creo que el haber acordado cerrar las fronteras y ese tipo de temas, si bien son decisiones unilaterales, son medidas, el haber cerrado el espacio aéreo, ¿no? Y todos esos temas que ya vienen involucran a varios países, es un avance dentro de lo que se ha podido. Pero creo que el gran problema, los grandes problemas vienen de décadas atrás, ¿no? Y se hace mucho más complicado viendo la situación, por ejemplo, de Italia, de Francia, España, que tienen sistemas sanitarios muchísimo más avanzados y cuya inversión es mucho más elevada que varios países de Latinoamérica han colapsado. Pues era inevitable pensar que una situación similar se iba a repetir aquí, y es lamentablemente lo que estamos viviendo y perjudica pues tantas personas. Hablamos de cierre de fronteras. Me parece que leí que en Guayaquil ya van a comenzar a partir de las próximas semanas a reabrir el aeropuerto, ¿es así? Ahí está se está evaluando esa opción. La misma alcaldesa que bloqueó la pista de aterrizaje para evitar que lleguen dos aviones para repatriar personas a Europa, ella ha anunciado que se está viendo la posibilidad, si no me equivoco, va a ser ahora en junio, ¿no? De hecho, ya están vendiendo pasajes algunas aerolíneas para precios súper baratos, dicho sea de paso,
a partir de agosto, septiembre en adelante, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien, Ever. Ha De sido... hecho, Sí, te escucho. ah, de hecho el aeropuerto de Guayaquil, es un aeropuerto con mucho tráfico, mucho flujo de viajeros, sobre todo de Europa, sobre todo de España. El primer caso oficial, ahora se presume que posiblemente haya habido casos previos, pero el primer caso oficial de una persona infectada y fallecida por coronavirus fue una ecuatoriana que llegó de Torrejón de Ardós, un pueblo, una pequeña ciudad cerca de Madrid, ¿no? Y todo apunta que fue por ahí que empezó todo. Polémica, ¿no? El hecho de que hubieran tenido varios casos serios, que no había uno específico, y eso complicaba un poco más la situación, sobre todo el control y la expansión del coronavirus. Sí. Hubo muchas hipótesis, ¿no? De hecho, todo el desorden que hubo, sobre todo al inicio, en el manejo y en la determinación de casos, aún no se ha terminado. Está la polémica alrededor de paciente cero, pero al menos oficialmente sigue siendo ese el caso inicial, ¿no? Un gusto haber conversado contigo desde Ecuador. Sin duda vamos a estar en constante atención para ver cómo esto va evolucionando, qué medidas sigue aplicando el gobierno ecuatoriano y sobre todo que se siga realizando a la población. Muchas gracias. Por supuesto, Tatiana, muchas gracias. Saludos a todos por allá y a la orden por acá. Listo. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos.